La sexualidad en esta etapa de la vida está sujeta a un gran número de agresiones procedentes del bando de la patología, la mediación o la manera especial de las presiones sociales. Lo que está claro es que la vivencia de la sexualidad en la vejez es un reflejo de la formación, creencias, actitudes, valores y experiencias vitales acumuladas durante toda la vida. Se trata de un concepto de sexualidad mucho más amplio al que normalmente es considerado. Nunca dejamos de ser sexuales. Siempre va a haber una atracción hacia la otra persona en cuanto a lo físico, o también puede ser que nos sigamos identificando como nosotros mismos, como el hombre, la mujer que somos prácticamente. Entonces, podemos decir que realmente nunca se pierde una sexualidad. Esto es una idea muy errónea que podemos tener. Hay bastantes estudios que la sexualidad beneficia muchísimo a la salud, el estar compartiendo, beneficia los lazos intergeneracionales e incluso es inclusive hasta protector para cualquier problema de depresión o ansiedad. Aparte de mi mamá, es una mujer que lucha, que está al día, que con 90 años sabe lo que sucede en el mundo, en el país, que es cibernética. Entonces, pues para mí es un ejemplo de vida. Estamos aquí de vuelta en Palabras Mayores con la señora Marta Reyes Espíndola y es un verdadero placer y quiero que me cuente más porque estoy encantada con la historia. Estábamos en la jubilación. Bueno, la jubilación yo creo que sí la sabes aprovechar, porque efectivamente tienes el tiempo para ti. Yo me preguntaba, como nunca tuve dinero para pagar un psicoanalista, el espejo era mi psicoanalista, porque me ponía yo de ser Martita, a ver qué quieres hacer. En primero llegué y quería hacer todo. ¿De qué te quedaste con ganas? Me gustaba mucho hacer caricaturas. Voy a dedicarme a la pintura. Ya me fui a la pintura. Fui a inscribirme al instituto, con mi tarjeta descuento. Bueno, todo muy bien. Fatal pintaba. Pero fatal. Pero tenía ganas Pero de yo pintar. tenía ganas. Además, el pobre maestro le decía, maestro, mire qué lindo me quedó. Pues no me podía decir, señora, está horrible. Yo siento que muchas personas llega un momento en donde les da miedo salir, no quieren juntarse con gente de su edad, primero porque sienten que nada más se van a juntar para quejarse, ¿no? O sea, una le duele a uno. Y con gente joven también, porque en sus clases supongo que había de todas las edades y hasta con el maestro. Bueno, por supuesto. Además, siempre las amistades de mi hija Patricia, por ejemplo, han sido mis amistades también. O sea que yo me alimento de todo un poco. De tener eso. Ahora, una cosa que aprendí, por ejemplo, es a respetar los espacios de cada quien, inclusive los de mis hijos. Mis hijos para venirme a ver me hablan por teléfono, mami, ¿puedo ir a verte? Digo, yo a ellos si no me invitan tampoco voy. Pero usted está muy actualizada porque le gusta esta cuestión de la computadora todo. y está al día con todo. No me hubieras visto cuando la computadora. Es lo que digo, pero no le tiene miedo. Hay mucha gente luego que no sé si es esta máscara de las que usted hablaba, que se resguarda en esto de yo no puedo, no le entiendo, y entonces en lugar de ir abriendo su mundo, exactamente, se van como resguardando en un lugar en donde además, pues lo que encuentran es soledad, porque pues ¿sabes por qué me volví cibernética? A ver. Por el comentario de una hija. Que estaba jugando solitarios, que a mí me gustan mucho. Le dije, ¿en la compu juega solitario? Sí, mami. Digo, ¿y no me enseñas? Ay, por favor, mami, a tu edad, ya no aprendiste. Pues me fui a mi casita, le hablé a mi hijo, tienes una computadora vieja en tu oficina, mándamela ahorita. Aprender. Después la quería yo cambiar por un triciclo, porque me atalantaba mucho, ¿no? Pero conseguí un maestro, un muchacho joven que pagaba sus estudios dando clases, con una paciencia
encantador. Me decía, señora, ya lo vimos ayer. ¿Y qué te importa? ¿Ya se me olvidó? Yo te voy a volver a pagar ahora, así es de que es igual. Por supuesto que ya se me olvidó. Ajá. Y así aprendí todo. Cuénteme de esto que dice que de repente se vio en el espejo, que su espejo era su psicólogo, pero además fue como la vez que se notó por primera vez, no vieja, porque incluso usted dice que no le gusta llamarse vieja, sino hay una diferencia entre vejez y madurez. Sí, bueno, sí, pero las arrugas como quieras. Ajá. Yo les cambié de nombre. Ajá. Son trofeos que me dio la vida. Ok. Yo nunca me he estirado la cara ni nada de eso porque, ¿para qué? Ajá. El pelo antes me lo pintaba, pero me resfriaba mucho cada vez, entonces decidí mejor que me iba a ver más elegante de pelo blanco. ¿Cómo se aprende a envejecer? ¿Cómo se prepara uno para envejecer? Y la otra pregunta es si es posible que uno cuando de repente se da cuenta de que ya está en una edad adulta, si no lo aprendió antes, lo puede aprender en ese momento. Aceptándote. Aceptándote y ubicándote. Yo tenía una amiga mía muy querida, que era actriz, se llamaba Chela Nájera. Chela Nájera decía, en la mañana te tomas tu pastillita de Ubicatex y te sales a la calle. Siempre hay que estar ubicada. ¿En dónde Yo estamos? dije, bueno, a esta edad, ¿qué me toca vivir? ¿Cómo puedo vivir con esta edad que no me la voy a poder quitar ni retirándome? Pues me toca esto y esto. Bueno, voy a hacer esto y esto. Punto. Pero con eso voy a ser feliz. Y así he pasado la vida hasta los 90 años. Me contaba ahorita de algo que también está haciendo, pues no sé si ayudando o es una retroalimentación que visita asilos y que visita también Pues, gente adulta. Me salió por el audiolibro, Ajá. que hubo muchas personas que me invitaron a dar pláticas a los asilos o mandar mi audiolibro para que se los pusieran. Entonces vieras que sí por lo menos les dejo una sonrisa, porque les digo, bueno, ¿por qué están de mal humor? Si están estupendas aquí, están acompañadas, platican. Y se me ocurrió que todo el que habla puede escribir, cosa que es cierto. Si tú hablas y te pones a escribir, no importa la sintaxis, ni la ortografía, ni nada, que se hicieran concursos de escribir el día más feliz de vida de cada uno de los ancianos, que escribieran un cuento y que después nos consiguiéramos alguien que se los publicara y hacer concursos. Y vieras que hay gente que sí quiere escribir, se los vamos a corregir la ortografía, se los vamos a corregir todo, pero es las este ideas, temor, ¿no? Es ¿qué temor. cosas tan interesantes podríamos entender de esas gentes que han vivido tanto? Hablábamos también de su familia. ¿Cómo siente usted que hay no secreto ni fórmula, pero cómo se dio esta comunicación y mantenerse hasta la fecha así? Porque son muy unidos, pero como hablábamos también, todo depende de etapas y la vida pues a veces sube y baja, pero tener a la familia ha sido algo muy importante. Pues mira, también usaba yo los tres movimientos como el de Fab. Les hablaba, les pegaba, les pellizcaba y los corría. Okay. Bueno, en alguna atinaba, ¿no? Ajá. En realidad fueron chicos que, pues yo entiendo que la situación era muy diferente. Además, cada uno es muy diferente. De personalidad. De personalidad. Pati, como era la más chiquita, pues es la que más se adaptó a mí. Pero de todas maneras, cuando tú haces un esfuerzo, y yo nunca me quise casar, eso sí, no. Porque yo decía, 2 niñas, meter a mi casa, yo francamente no. Ajá. Y eso me ayudó, porque veo mis amigas, las que se volvieron a casar, que sus hijos no son igual que mis hijos. De esa relación con ellos. No. Los míos, tuve suerte también. Sí, también es la suerte, porque cada uno es diferente. Yo me cambio de sombrero para la plática con cada uno. Con Patricia hablo de cine, de actores, de televisión. La otra le gusta mucho hablar de
de la monarquía española, entonces en el hola que salió y que no salió. Pero usted sigue platicando con ella sí, de todo sí, eso. Sí, Ajá. hablamos de la salud de los vestidos y qué te Ajá. vas a poner, y no te lo pongas porque ya te lo pusiste. Bueno, ¿Cómo es un día? ¿Tiene rutina, no tiene rutina? no, esa es otra ventaja. Ajá. Que no te quieres levantar, Martita, no te levantes. ¿A qué te levantas? Ajá. Nada. Entonces, todo Ahora- lo ve como de manera positiva y de una gran ventaja, como Bueno, de un la lujo. soledad no existe, Ajá. porque estoy yo. Con usted. Estoy yo conmigo, a veces ni yo me aguanto. Ajá. Entonces, perfecto, la soledad, perfecto. El insomnio lo adoro. Ujú. El insomnio, cuando no me puedo dormir, es un regalo de la vida, me está regalando vida. Le está regalando Entonces, horas. Oigo música, leo, arreglo un cajón, platico con el perro, bailo con el perro, hasta que me canso y me duermo. Y ya, Y ya. ya pasó el insomnio. Sí. Ajá. Ahora, cuando toca llorar, también es válido. Ajá. Porque a veces tiene uno que llorar de recuerdos, de nostalgia, cosas. sí. Sí, por supuesto. Ajá. Casi nunca estoy enojada. Ajá. El enojo lo trato de evitar porque me marco mucho. Yo no lloro. Cuando lloro, fíjate, eso me enseñó mi papá. Ajá. Y a mis hijos se los he dado esa misma receta. Mi papá decía, no llores, mijita. Yo era muy chillona. Ujú. Mira, cuando quieras llorar, te pones crema aquí y con un Kleenex para que la sal de las lágrimas no te arruguen. Claro que después de que te pones todo eso, pues se te quitan las Las ganas de llorar. Nada más hay que pararse en el espejo. Pero era un buen truco de haberlo Pues sí, sabido mi antes. papá siempre decía eso. Las lágrimas de tristeza tienen más sal que las de alegría. Mm, No sé de dónde lo sacó él. pero es un buen consejo Pero es un buen también. consejo. Entonces, ¿qué hacen los días? ¿Qué le gusta cuando se va a dormir? ¿En qué es lo que está pensando para el día siguiente? ¿Qué le emociona primero hacer? veo las noticias Ajá. en la tele. Ujú. Luego leo el periódico. ¿Le gusta Porque estar al día? Absolutamente, pero eso es costumbre que tuve desde mi casa. Mi papá, el periódico, siempre fue vital, y además mi papá nos hacía partícipes de las noticias. ¿Las platicaba con ustedes? Siempre. Ujú. Entonces, si ahora pasó esto, porque fíjate, en fin, digo, siempre nos dio esa Entonces, estar al día. El estar saber al día. Que puede platicar con quien sea y sabe de lo que perfectamente quieras, qué es si lo que me está quieres pasando. preguntar, claro, a veces, ahora me da mucha tristeza ver a México. Ujú. Eso sí, siento horrible los cambios, que no los veo positivos, ni tampoco los veo con solución, que es lo más triste. Eso es a lo que me refiero con que también luego nos perdemos quizá estas generaciones del poderlos escuchar, porque cuando hablan del pasado no hablan de una cuestión nostálgica de que era mejor, sino han visto todos estos cambios. Exactamente, es que vivir es la mejor educación que puedes tener. Simplemente el que vive mucho sabe mucho, fíjate, de lo que le quieras decir. Ujú, de lo que quieran hablar. Y después de ver las noticias y leer el periódico, ¿qué más hay? Bueno, me arreglo, me veo al espejo una vez al día, porque ya para en la tarde ya no me gusta verme. Ok. En la mañana que más o menos me pinto, como dice Patricita, por lo menos la boquita, mami. Pues sí, por lo menos la boquita. Ajá. Y luego me siento en mi computadora. Ok. Hago solitarios para descansar, me pongo a escribir, hablo por teléfono con todos mis hijos, con todas mis amigas, y lo único que no me gusta viviendo en México es salir a la calle. Eso yo no puedo. El tráfico me saca de quicio. Ujú. Siempre, al principio, cuando llegué, creí que se había descompuesto un coche, que había habido un choque. No, es la hora pico. Ya. Pero pues la hora pico es todo el día. Desde las 6 hasta que se van a dormir. No, y ves todos. a la gente con las caras de enojo y tocan el claxon. No. Ajá. Yo creo que tiene mucho que ver, señora Marta, con la personalidad. Pero como nos ha contado, también no han sido todo rosas y no ha sido una vida no en algodones. Y sin embargo, la actitud y las ganas de vivir. Pero te voy a esto- decir, ¿cómo sabes cuál es la felicidad si no has tenido infelicidad? Ujú. Tienes que conocer la infelicidad para saborear la felicidad. Y la felicidad, amarrarse a ella, quererla Claro. repetir constantemente. Y además después ver que lo que te pasó de malo fueron experiencias. La gente ni es tan mala, porque la que es mala es que te envidia, fíjate. Ujú. Y la que no,
pues es que es tonta, entonces ¿para qué pierdes el tiempo? Bueno, si esos no son palabras mayores, yo ya no sé qué son. Muchísimas gracias por su tiempo, Pues, gracias por estar con nosotros. Aquí me tienes a tus órdenes. Y gracias para todo. por este audiolibro, que además es una delicia escucharlo en las voces de sus hijos. Y la felicidad después de los 80 años, bueno, pues ¿qué les digo? Es que la tenemos que encontrar a cada minuto. Es como dice la señora Marta, una forma de vivir, un estado mental que nos tiene que llevar a eso, que nos tiene que hacer sentir así. Eso es lo que tenemos que perseguir. Muchas gracias. Gracias a ti. Al contrario. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vemos pronto.